Hay monstruos que son de verdad. Y esta es la historia de uno de los peores que han existido. Pero lo que da más miedo no es solo lo que hizo, sino lo que hicimos nosotros después. Cómo el pánico que sembró se convirtió en un arma y cómo nuestra sed de venganza, paradójicamente, acabó por hacernos más vulnerables. 172. Ese es el número de niños que Luis Alfredo Garavito confesó haber asesinado. Y ojo, esa es solo la cifra oficial, la que él admitió. La policía cree que la cifra real podría superar los 300. Un solo hombre. Si los números dan escalofríos, sus propias palabras hielan la sangre. No eran solo asesinatos, eran, según él, rituales, un pacto con el diablo. Las autoridades no se enfrentaban a un criminal cualquiera, se enfrentaban a la pura encarnación del mal. Pero, a ver, ¿un monstruo así nace o se hace? Para entender la tormenta que desató Garavito, primero tenemos que mirar dentro de él. O quizás al niño que fue antes de que todo se rompiera por dentro. Garavito era un auténtico camaleón del terror. Se disfrazaba de lo que hiciera falta, de monje, de vendedor, de indigente. Tenía un montón de alias para ganarse la confianza de sus víctimas. Les llamaba la atención como el cura o, y este es el más retorcido de todos, Tribilín, como el personaje de dibujos. Se acercaba a los niños más vulnerables, los que vivían en la calle, prometiéndoles un regalo, para después arrastrarlos a su infierno personal. Su historia es un descenso a los abismos, pero no empezó con el primer asesinato. No. Su propia infancia fue el terrible campo de entrenamiento para el monstruo en el que se convertiría. Su vida fue, desde el principio, una espiral de violencia, maltratado por su propio padre, violado por un vecino con solo 13 años. Empezó a repetir el patrón, y su primer arresto por agresión sexual fue solo el principio del fin, hasta que en 1992 cruzó la última línea y se convirtió en asesino. El diagnóstico clínico revela algo que es, si cabe más, aterrador. No estaba loco en el sentido tradicional. Padecía un trastorno antisocial y una psicopatía extrema. Básicamente, estos términos intentan explicar lo inexplicable, una ausencia total, absoluta de empatía. Era incapaz de sentir el dolor ajeno, y eso le daba carta blanca para cometer sus atrocidades sin el más mínimo remordimiento. Y es justo aquí donde la historia da un giro terrible. El horror no se quedó solo en las familias de las víctimas, se extendió como un virus por toda la sociedad, infectándola de miedo y de rabia. Y ese miedo, el miedo se convirtió en una herramienta política muy, muy poderosa. Hay un concepto clave para entender lo que pasó: populismo punitivo. La fórmula es muy sencilla. Cuando la gente tiene miedo, la política ofrece una solución que suena genial. Castigos más duros, mano dura, más años de cárcel. Parece la respuesta más lógica del mundo, ¿verdad? Y que nadie piense que esto es algo exclusivo de Colombia. Aquí en España, el caso de Mariluz Cortés provocó una reacción idéntica. La tragedia y la indignación se transformaron en una campaña para endurecer las penas. El patrón se repite una y otra vez: un crimen atroz, un clamor popular que pide venganza y una clase política que ve una oportunidad de oro. Con toda esta presión social encima, los políticos colombianos hicieron una promesa. Una que caló hondo en una sociedad aterrorizada y, seamos sinceros, hambrienta de justicia, o quizá de venganza. La lógica parecía perfecta. Si las penas son más duras, los futuros monstruos se lo pensarán 2 veces antes de actuar. Así protegeremos a nuestros niños. Era un mensaje simple, muy emocional y, sobre todo, increíblemente popular. ¿Quién podría estar en contra? Y la promesa se hizo ley. Las penas se dispararon. Fijaos en los saltos. Un delito que antes se castigaba con un máximo de 8 años pasó a tener una pena de hasta 20. Otro, que iba de 3 a 5 años, saltó de repente a 13. El mensaje era alto y claro: tolerancia cero. La sociedad pidió un martillo y el sistema judicial se lo dio. Pero vamos a lo importante. ¿Funcionó? ¿Sirvió de algo toda esta mano dura? La respuesta, que está enterrada en los datos, es un no rotundo y, la verdad, bastante trágico. La realidad fue muy, muy distinta a la promesa. A ver, miremos un delito concreto: acceso carnal abusivo con menores. En 2009, justo después de la ley, había casi 17.000 personas en prisión por esto. Pues bien, solo 5 años más tarde, en 2014, esa cifra se había triplicado, más de 51.000. La ley no estaba disuadiendo a nadie, estaba llenando las cárceles a un ritmo de locos. Y el patrón se repetía con otros delitos. En el caso de actos sexuales con menores, las cifras pasaron de menos de 20.000 a más de 67.000 en el mismo periodo. Es una barbaridad. Los números no mienten. Cada año que pasaba, las prisiones se llenaban con más y más condenados por estos crímenes.
La conclusión es demoledora. Aquella política de mano dura, nacida de la rabia y el miedo, fue un fracaso. No solo no redujo el crimen, sino que el número de encarcelados se disparó. La promesa se había roto por completo. Y esta política tuvo una consecuencia no deseada que fue catastrófica. Para 2016, los delitos sexuales contra menores se habían convertido en una de las principales causas de encarcelamiento de todo el país. El sistema penitenciario, que ya iba justo, simplemente reventó. Se empujó una crisis humanitaria. Al final, ¿qué se consiguió con todo esto? Bueno, se satisfizo ese deseo colectivo de venganza, sí, pero el coste fue enorme. Un sistema judicial colapsado y, lo que es peor, los niños no estaban más seguros. Se había entrado en un círculo vicioso de venganza sin fin. Hay una conclusión en el análisis de estos datos que es demoledora. La justicia tiene que ser racional, tiene que ser equilibrada. En el momento en que se convierte en un instrumento de la rabia colectiva, pierde su propósito y, como hemos visto, se vuelve totalmente contraproducente. La historia de Garavito nos deja con una pregunta final bastante incómoda. La venganza es una emoción muy poderosa y muy humana. Pero si los datos nos demuestran una y otra vez que no nos hace estar más seguros, que incluso puede empeorar las cosas, ¿por qué seguimos exigiéndola a gritos? Quizás esa sea la paradoja más oscura de toda esta historia.